¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Roberto Aguilar, director editorial de la revista Forbes México, y me da mucho gusto darles la bienvenida a este intercambio de ideas que vamos a tener en los siguientes minutos y que, bueno, pues resulta bastante crucial ante justamente esta relación comercial. Se habla de que justamente México, Estados Unidos y Canadá representan una tercera parte del PIB mundial. Y bueno, después de la pandemia, desde mi punto de vista, también hubo un cambio radical en esta relación de estos tres países. Amigos, socios, aliados, esta es una buena pregunta, un buen planteamiento para iniciar y doy la más cordial bienvenida y agradezco de verdad que nos acompañe Arlene Ramírez. Ella es internacionalista y también participa con nosotros en nuestra red Forbes. Bienvenida, Arlene, gracias por participar. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Y bueno, también tenemos a Enrique Perret, que es internacionalista y director de la US Mexico Foundation, un amplio conocedor justamente de esta relación entre México y Estados Unidos. Y bueno, por el lado de Forbes, por el lado de la casa, está Patricia Tapia y también está Emanuel Carrillo, quienes vamos a comentar, vamos a intercambiar sobre todo ideas, estos planteamientos de cara a lo que va a suceder a partir del domingo, esta visita del presidente Joe Biden primero, después del primer ministro de Canadá, socios comerciales y estratégicos justamente de México. Y bueno, de verdad, gracias por acompañarnos y cedo la palabra justamente a Emanuel. De nueva cuenta, gracias Arlene, gracias Enrique por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Bienvenidos, Enrique, Arlene, Pati. Pues bueno, es imprescindible hablar de esta 10ª cumbre de líderes de América del Norte. Si no hubiera un tema que ocurrió ayer en México, que fue la detención de Ovidio Guzmán, que si bien no forma parte del tema de la agenda trilateral de los mandatarios, pues sí, de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Y aunque las autoridades mexicanas han tratado de desestimar este hecho como parte de la agenda entre el presidente López Obrador y Joe Biden, pues seguramente será un tema a tratar dentro de esta agenda de seguridad. Quisiera empezar, Arlene, preguntándote, pues ¿cómo se enmarca este encuentro que tenía bastante tiempo sin realizarse, que un mandatario estadounidense viniera a México y que se enmarca en la detención de un capo buscado de este nivel como Ovidio Guzmán? Definitivamente es un tema bastante interesante que además pone sobre la mesa una muestra de buena voluntad del gobierno de México en la cooperación trilateral en materia de seguridad. Hay que comentar que el tema de seguridad puesto como parte de la agenda para esta 10ª cumbre, pues no solamente es la seguridad aislada en cada una de las agendas nacionales, sino que por supuesto las implicaciones que tiene, ¿no?, de forma regional. Y esa detención que vimos el día de ayer y todo lo que implica por la crisis de fentanilo en los Estados Unidos, con un número histórico no solamente de consumo, sino de muertes, está representando un problema de salud público también en Canadá. De tal forma que esta detención abona, por supuesto, a las agendas de cada uno de los mandatarios, a las agendas políticas, pero sobre todo, pues suma a la cooperación trilateral que México tiene, ¿no?, en este momento comprometida con los miembros del TEMEC. Enrique Perret, la pregunta en el mismo sentido. Vemos que sí tiene un peso muy importante para la agenda de los tres países el tema de seguridad, justamente por la crisis que hay de fentanilo. Ovidio Guzmán era buscado por las autoridades estadounidenses por este trasiego de fentanilo, ¿no?, que afecta a los tres países. ¿Cómo ves cómo llegan los tres países ante un evento coyuntural de esta importancia? Hola a todos. Primero que nada, pues gracias por invitarme, por tenerme acá. A ver, el tema de seguridad siempre ha sido y siempre seguirá siendo un tema súper relevante en la relación México-Estados Unidos. Es una frontera inmensa. Hay demasiado comercio entre México y Estados Unidos y el consumidor, digamos, tanto en Estados Unidos como en México, es muchísimo. Son 330 millones de habitantes en Estados Unidos, 129 millones de habitantes en México. Pues es un mercado enorme, incluso para este tipo de temas como las drogas. Los países llegan con diferentes también prioridades, hay que entenderlo. México ha empujado mucho la agenda
del envío de armas de manera ilegal, obviamente, a México. Estamos hablando de cifras también súper grandes, se habla de casi 200,000 al año. Entonces México también está presionando por un lado, Estados Unidos por una agenda también. Ustedes dieron las cifras, más de 100,000 personas han muerto el año pasado a causas de fentanilo, una presión política brutal en el Congreso de Estados Unidos hacia la administración Biden por hacer algo y por responder de cierta forma. Entonces llegamos con diferentes prioridades en el marco de seguridad y los dos países queriendo presionar. Me parece, como decía Arlene, México pues da digamos, ejemplo de buena voluntad en cuanto a la cooperación. Me parece que los dos países hemos entendido de que no hay forma de dar resultados sin una cooperación constante en el minuto a minuto. Al inicio de la administración del presidente López Obrador hubo mucho ruido y cambio en las reglas del juego. Ustedes recordarán, si los agentes de Estados Unidos tenían que registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no mal recuerdo, y tenían que informar, etcétera. Y bueno, eso causó mucho ruido en cuanto a si iba a haber un rompimiento en la cooperación. Me parece que la institucionalidad ha prevalecido y hoy al menos me parece que hay una buena cooperación en muchas áreas, y ojalá y ese sea el marco, Manuel, de esta visita de lunes. Enrique, Arlene, para concluir en este tema, no deja de ser importante cómo lee la prensa mexicana esta detención en el marco de la visita de Joe Biden. Vemos en los encabezados de los principales diarios que este es un regalo o un gesto muy, muy, muy bueno para Joe Biden. ¿Ustedes están de acuerdo con esta lectura? Pues atemperar esa crítica que se le hizo a López Obrador en 2019 cuando dio la orden de liberar a Ovidio Guzmán para no acrecentar un conflicto entre la población en Culiacán. Hoy vemos que pues esta situación se contrarrestó, pero bueno, la prensa lo lee como un regalo para Biden. ¿Cuál es su lectura? Bueno, desde mi punto de vista, creo que en política no hay coincidencias, ¿no? Y en el marco de una cumbre, de algún encuentro de alto nivel, siempre ocurren este tipo de detenciones o este tipo de movilizaciones que implican inteligencia y estrategia. En el caso muy particular de la detención que vimos ayer, pareciera, ¿no?, que todo se articula a partir de la llegada del servicio secreto y de toda la comitiva previa en materia de seguridad, y que por supuesto con esa vinculación y cooperación que sabemos que existe entre México y los Estados Unidos para temas de seguridad y combate al crimen organizado transnacional, pues estas estrategias rinden un fruto que se estaban esperando desde 2019. Ciertamente, incluso, ¿no?, ocurrió en 2018 con el expresidente Enrique Peña Nieto y la captura del Chapo Guzmán, ¿no?, que se entiende como un acto de buena voluntad, como esta ofrenda de cooperación. Y creo que en un momento en donde la relación bilateral ha estado bastante alejada y alguna vez de alguna forma polarizada por los temas que hay en las propias agendas nacionales, pues esta acción del gobierno ejecutada por el gobierno de México podría representar, si bien no un regalo, sí, por supuesto, la puerta para una moneda de cambio que a México, por supuesto, le es sumamente necesaria en temas importantes para la negociación. Enrique. Coincido con Arlene. Me parece que hay una película mucho más amplia que solamente la detención de un capo o de un líder del crimen organizado en México, sino pues hay una negociación mucho más amplia. Algo que hemos dicho por varios años ya es que los temas de seguridad, los temas de migración, los temas comerciales, medioambientales, de agua, etcétera, hoy están un poco inmersos, ¿no? Mientras antes me parece que veíamos una negociación en el ámbito comercial, negociaciones en el ámbito de seguridad, negociaciones en el ámbito de migración de manera independiente y con conclusiones y resultados independientes. Parece que hay muchos temas entre México y Estados Unidos están, no quiero llamar enredados, pero sí van de la mano, ¿no? Y México tiene ciertos intereses
en temas comerciales, en temas migratorios, como también Estados Unidos, y ayer vimos también un anuncio del presidente Biden, que seguramente más adelante comentaremos, sobre algunas resoluciones en materia migratoria que impactan el tema de seguridad y que impactarán también negociaciones comerciales. Entonces, lo tenemos que ver todo en un marco mucho más amplio, en una película mucho más amplia, no en el corto plazo, sino en el mediano y largo plazo. Y bueno, pero me parece, si estamos hablando de un encuentro entre los tres líderes de Norteamérica, la región más competitiva hoy en día y una de las regiones, pues Roberto decía, una tercera parte del PIB mundial se encuentra en Norteamérica. Me parece que ver algunos acontecimientos como el de ayer, habrá que celebrar esa búsqueda de justicia y evidentemente la detención. También en Juárez, en Chihuahua, se dieron la reaprehensión de algunos de los reos que se habían escapado la semana pasada. Me parece que incluso la muerte de uno de ellos, que recordar que el presidente Joe Biden va a ir al Paso el día domingo. Entonces, pues como decía Arlene, en política no hay coincidencias y todos son parte de un tablero, digamos, de negociación general. Ojalá y esa negociación sea ganar, 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 ¿no? Que los tres países con sus prioridades, con sus consumidores, con sus, digamos, con su propia población, con sus industrias, llegamos a un acuerdo de ganar, ganar, ganar. Eso es lo que me parece que todos buscamos. Claro, y justamente para dar paso a los demás temas que serán abarcados, perdón, en la agenda trilateral, pues justamente comentabas, Enrique, un tema muy importante que ayer sucedió en Estados Unidos y que quizá vino a opacar un poco la cobertura en aquel país sobre la detención de este capo, que fue pues la ampliación de los términos migratorios en Estados Unidos. México forma parte de este plan, va a recibir mensualmente a 30,000 migrantes, ¿no? Cubanos, nicaragüenses, haitianos, venezolanos, como parte de todo un acuerdo para controlar la migración. El presidente Joe Biden va a estar este fin de semana en la frontera, justamente pues para ver cómo funciona este nuevo modelo que están buscando. Yo les preguntaría, pues viene el presidente Biden también con esa particular petición del presidente López Obrador de buscar la integración económica de América del Norte, pero también con un puntual énfasis en el desarrollo de Centroamérica, que es de donde viene gran volumen de migrantes, pero tampoco dejar de lado los problemas que existen en Sudamérica, fundamentalmente en Venezuela, donde la gente ha tenido que salir de su país ante conflictos políticos. ¿Cómo se enmarca todos estos conflictos en México? El presidente Joe Biden adelanta su visita, quiere hablar 40 minutos el día domingo con el presidente López Obrador, supongo que de este tema y de otros, profundamente de este. ¿Cómo podemos leer este anuncio que hace ayer la Casa Blanca? Yo creo que así como decía, ¿no, Enrique, que el tema de seguridad es inherente totalmente a la relación bilateral? Quizá uno de los temas más importantes en la agenda bilateral desde el inicio de nuestra relación como países independientes ha sido el tema migratorio. Y justamente este anuncio de 30,000 migrantes que llegarán o regresarán y estarán en México como migrantes de tránsito, pues no solamente es un compromiso sumamente ambicioso, es un reto tremendo para el gobierno de México, ¿no? La falta de estructura y de infraestructura, de recursos que tiene en este momento el Instituto Nacional de Migración y la red de albergues que hay desplegados para migrantes en el territorio nacional, pues ponen, por supuesto, focos amarillos y rojos en temas de derechos humanos, de gobernabilidad, ¿no? De legalidad en el tema del proceso, ¿no? De regreso. Creo que es sumamente ambicioso hablar de un acuerdo trilateral que pudiera extenderse hacia América Latina, porque justamente, ¿no? El presidente Joe Biden viene prácticamente, si decimos de forma coloquial, está contra las cuerdas en términos políticos. Su agenda interna tiene un timing sumamente complicado. No viene con la holgura de otros presidentes que han tenido un margen de maniobra y de cabildeo al interior del Congreso. Y eso hay que entenderlo muy bien, porque finalmente las presiones que está recibiendo
por parte del Partido Republicano, pero más allá, las presiones internas del Partido Demócrata frente a la poca capacidad de articular una estrategia conjunta con México en temas migratorios ha generado que con una presión prácticamente histórica. Entonces, los números si ponemos eso y ponemos además la especulación de una crisis económica, una recesión para este 2023, las presiones globales por el tema de la guerra y demás, pues entonces podemos entender que el presidente viene no por una negociación, viene a dejarle tarea al gobierno de México para ayudarle a la intensidad de la presión política que tiene en este momento el presidente Biden. Sí, me parece que, a ver, si revisamos la agenda de la administración Biden al llegar a la presidencia hace 2 años, la agenda migratoria era bastante ambiciosa, ¿no? Se hablaba de un paquete bastante comprensivo en materia migratoria. En aquel entonces, pues los demócratas tenían tanto Congreso como Senado y 11 millones de inmigrantes en Estados Unidos indocumentados podrían llegar a tener un camino seguro a la ciudadanía. Estamos hablando entre esos 11 millones a casi 1 millón de Dreamers, estamos hablando de 2 millones de Essential Workers, estamos hablando de muchas poblaciones. Hablaba también la administración Biden de abrir la frontera después de la implementación de muchas estrategias del presidente Donald Trump, entre ellas el título 42 para restringir la entrada. Había un cambio radical, al menos hace 2 años la agenda del presidente Biden hablaba de un cambio radical, mucho más abierto a la migración, mucho más apegada a los derechos humanos. Todo eso no sucedió, ¿no? O sea, y hay que ser súper realistas con eso. Nada de eso sucedió, ni los Dreamers, ni los Essential Workers, ni un acuerdo comprensivo, ni la eliminación del título 42, que bueno, todos lo vimos ahora en diciembre, fue la Suprema Corte la que restableció el título 42, etcétera, etcétera. Eso no ha sucedido. Recordaremos también que el presidente Joe Biden pidió a la vicepresidenta Kamala Harris que fuera la encargada de esto. Hoy, pues, totalmente desdibujada, ella ya no está, digamos, participando de esa agenda migratoria fronteriza. El presidente Biden es la primera vez que va a la frontera en 2 años. Me parece que eso también dice mucho. El secretario Mayorkas dice, bueno, pero yo he ido 20 veces. Pues sí, porque es su función, ¿no? Es el secretario encargado de esa función. Pero a lo que voy es que hoy esta implementación de algunas políticas, las que vimos ayer, pues son esa búsqueda de resultados que le puedan dar cierto capital político al presidente Biden, como decía Arlene, frente a la población general de Estados Unidos. Obviamente no es frente a México ni a la población mexicana, es frente a sus constituencies, es frente a sus votantes. Y bueno, me parece que son políticas que vale la pena implementar, tanto la apertura de Estados Unidos para ya no solamente venezolanos, sino también personas de otras nacionalidades como Haití, Cuba, Nicaragua, para darles este parole y que puedan ingresar a los Estados Unidos de manera legal y poder trabajar en los Estados Unidos, siempre y cuando no hayan intentado cruzar de manera indocumentada en el pasado. El regreso de estas 30,000 personas que habla Arlene hacia México, en realidad bajo el título 42 y bajo otras medidas restrictivas durante la pandemia ya sucedía, ¿no? Los 2.4 millones de aprehensiones de las que habla Estados Unidos que se dieron hasta el mes de diciembre durante todo el año 2022 y que es una cifra histórica comparado contra otras cifras similares del pasado. Pues muchos de ellos ya regresaban, si no es que la mayoría ya regresaba o estaba de cierta forma atorada en la frontera mexicana, puesto que bajo el título 42 no pueden cruzar y buscar el asilo. Un gran reto para las ciudades fronterizas mexicanas, principalmente, estamos hablando de ciudades como Piedras Negras o Juárez o Tijuana o Nogales, ciudades que por el número de personas que están buscando cruzar,
pues le mete una complejidad enorme. Pero también hay que recordar que México se está volviendo en un país destino para muchos inmigrantes. Pasamos en el 2016 de tener 5,000 solicitudes de refugio al 2021 tener 130,000 o el año pasado tener 118,000 solicitudes de refugio y asilo en México. Esos números los vamos a seguir viendo, porque la presión o los factores que empujan a los migrantes a tomar la decisión de migrar están ahí y se están incluso exponenciando. Persecución política, búsqueda de mejora económica en sus países, temas medioambientales en Centroamérica y Latinoamérica, y cada vez estamos viendo más nacionalidades. Me parece que en el mes de diciembre, el cruce en la frontera sur de México, Chiapas, estamos hablando de casi 60 nacionalidades distintas. Es un tema muy complejo, Emanuel. No es que no tenga solución, pero me parece que no hay de otra más que trabajar como países en conjunto y también con Canadá, porque Canadá el año pasado anunció que requería 500,000 personas para ocupar los puestos de trabajo que hoy tienen en Canadá. Trabajos en el campo, en la construcción. En Estados Unidos hay 11 millones de vacantes hoy, contra 6 millones de personas buscando trabajo. Hay un déficit. El tema demográfico, digamos, Estados Unidos con una población de 39 años. Es una población ya grande. México, pues todavía joven, 28, 29 años en edad promedio, según el censo del 2020. Puede haber una complementariedad todavía ahí bastante importante y por eso nosotros empezamos a hablar más de movilidad laboral y no solamente de migración. Hola Enrique, hola Arlene. Pues siguiendo con estos temas centrales pues de esta relación trilateral, sabemos también que otro aspecto muy importante y que ha estado estancado pues es esta parte energética, ¿no? Donde Estados Unidos y Canadá han pedido consultas por la política energética de México, pues donde acusan pues este favoritismo a las empresas productivas del Estado y han delegado al inversionista privado. Y la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, decía que, bueno, el propósito era que pues estas consultas avanzaran o se resolvieran antes pues de esta cumbre, ¿no? Pues cosa que no va a suceder porque siguen atoradas. Entonces, a mí me gustaría saber, en su visión, cómo ven esta visita, si va a ayudar en algo a resolver estas consultas o vamos a seguir con un paso ahí estancado en materia energética o es inevitable que estas consultas vayan a dar a un panel. No es inevitable, ciertamente, Patricia. Una de las cosas que más preocupa, ¿no?, en esta cumbre es el resultado de estas conversaciones y los compromisos que debemos adquirir como gobierno de México, sobre todo en el cambio de la política pública y las leyes que hoy son las que están generando esta afectación a la industria energética. México tiene muchos compromisos adquiridos a nivel internacional y en esta administración particularmente se ha incumplido con bastantes de ellos, incluido, por ejemplo, ¿no?, y asociado al tema energético, todo lo que se ha comprometido desde la COP27. Cuando en este cruce de temas, ¿no?, el energético y el ambiental, trastocan los intereses de los inversionistas, México también lastima y baja un poco la intensidad del clima para la inversión extranjera directa en el sector energético. La ley de la industria eléctrica actualmente, ¿no?, y abiertamente, favorece a las industrias, a las empresas estatales y la red de subsidios que pone en desventaja, por supuesto, la competencia perfecta que tendría que funcionar en un modelo capitalista abierto y sobre todo, pues, participante activo de la economía global. Yo creo que una de las cosas que tenemos que observar cuidadosamente es cómo, derivado de la cumbre, México tendrá que garantizarle a los inversionistas extranjeros, particularmente de Canadá y de los Estados Unidos, un ambiente de certidumbre y de confianza para la industria energética, ¿no? Y, por supuesto, el objetivo sería que con ese compromiso, ¿no?, se baje la tensión para evitar llegar a los paneles de consulta, porque finalmente esto implicaría que México además tuviera que enfrentar procesos mucho más largos que, a fin de cuentas,
siguen bloqueando el desarrollo de los inversionistas privados, tanto mexicanos como extranjeros. El Plan Sonora, que es un plan bastante ambicioso, pone de manifiesto, ¿no?, la voluntad política de la región, porque aquí hay algo también que acotar de forma importante. Estos compromisos que México adquirió van de la mano con Canadá y con Estados Unidos. Desde Egipto, en noviembre pasado, ¿no?, se vio la presión de Estados Unidos para comprometer al gobierno de México en un plan que es muy ambicioso y que, si somos realistas y vemos el estado actual de la política pública en México, pues es prácticamente imposible que se pueda cumplir con todos estos compromisos. De tal forma que el gobierno de México, particularmente el presidente López Obrador, no solo tendrá que cambiar la narrativa y la postura respecto a estas políticas públicas, sino que tendrá que generar y permitir los mecanismos de atención desde la generación de políticas públicas, es decir, planes, programas, lo que antes veíamos como planes sectoriales y lo que antes existía en un Plan Nacional de Desarrollo, que hoy no existe en realidad. Tiene que haber una ruta de navegación en materia energética y ambiental, porque hoy es un binomio que debemos entender, ¿no?, que es urgente y apremiante. Y si eso lo cruzamos con lo que decía Enrique hace un momento, ¿no?, los nuevos patrones migratorios también obedecen a temas climáticos y ambientales. Entonces, se va concatenando una serie de temas que, por supuesto, para el gobierno de México hoy representan un reto, porque se ha dado un salto hacia atrás en el manejo de políticas públicas en materia energética, y en realidad no estamos quizá listos con la infraestructura en este momento. La cumbre que vamos a ver la próxima semana llega no solamente como en un punto álgido de la relación bilateral, sino que además llega con una urgencia, ¿no?, tanto de las presiones políticas, pero también desde el impacto global de cómo la región se ha quedado también rezagada en el cumplimiento de muchos compromisos en materia energética. Un poco para complementar, me parece muy acertado lo que dice Arlene, y la verdad es que ante el contexto hoy, y todos hemos hablado en varios foros, incluso de Forbes, sobre este contexto de cadenas de suministro globales, la oportunidad del nearshoring, nosotros le llamamos ally shoring, por esta alianza con Estados Unidos y Canadá. La energía, la verdad es que la presión para que México tome una nueva ruta, o la ruta adecuada, digamos, de esta competencia abierta, competitiva, va a ser esta presión de mucha inversión que está dispuesta a llegar a México o a la región, y que requiere de una energía limpia, competitiva, a buenos precios y inmediata, ¿no? Y va a haber mucha presión también, principalmente en las áreas o en las regiones que el propio presidente quiere desarrollar, que es el sur de México. Porque todos hoy podemos ver el norte de México, principalmente la frontera, pero también el Bajío, centro, recibiendo inversión extranjera directa. La cifra del año pasado me parece que también habla de un crecimiento en inversión extranjera directa, principalmente en manufacturas. Estamos hablando de autopartes, de temas de transporte, vehículos, aeroespacial, eléctrico, electrónico, dispositivos médicos, etcétera. Lo que no se vale es que solamente una región del país vaya a aprovechar este momento único en la historia de México. Y para que la otra región, esta región del sur, principalmente sur-sureste de México, pueda aprovechar eso, se necesita una infraestructura energética. Y para llevar a cabo esa infraestructura energética estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares que hoy el gobierno no puede invertir. Es la iniciativa privada la que podría invertir. Evidentemente con regulación establecida, evidentemente con reglas del juego establecidas, pero pues de la mano de los gobiernos. A mí me parece que las agendas, estas reuniones presidenciales, en este caso la cumbre trilateral, aceleran en algunos momentos, en algunos casos, aceleran algunas decisiones que eventualmente van a suceder. Evidentemente los equipos de trabajo, los secretarios, los subsecretarios aceleran el paso para poder presentar resultados ante una cumbre. Vamos a ver esas
expresiones en las declaraciones y los comunicados de prensa de cada uno de los países. Definitivamente el tema energético y medioambiental va a estar ahí. El secretario John Kerry, pues me parece que es el secretario que más ha viajado a México en los últimos 2 años, porque esa es la prioridad. Hay muchas prioridades, pero en esa parte, esa es la prioridad, negociar con México un acuerdo que sea otra vez un ganar, ganar, ganar. Me parece que México ha hecho una buena tarea en negociaciones individuales. No sé si es lo correcto. Me parece que el marco regulatorio debe de afectar a todos y no solamente a algunas empresas en lo particular, pero sí han avanzado con empresas en particular. Hemos visto anuncios de inversión en materia energética, como el caso de TC Energy o Sempra, etcétera, que han podido negociar términos con el gobierno mexicano y con las, pues tanto con CFE como con Pemex, que son buenos términos para el país, para las empresas y para el consumidor final. Ojalá y veamos ese marco para todos. Yo quiero hacer una pregunta y regresarme un poquito, si me permiten. ¿Creen que ahora Estados Unidos debería de ser más tolerante en el sentido de las condiciones que han cambiado? Se hablaba acerca, por ejemplo, de este tema político electoral interno, de esta reconfiguración de las cadenas productivas, de esto que muchos han llamado la desglobalización. ¿Creen que ahora esta banda en la que se mueven estos problemas que no son ajenos ni se van a terminar estas diferencias entre socios comerciales se haya ampliado y que sean más tolerantes? Porque están volteando a ver y que hay una necesidad grande de que esta zona económica tan importante, que no va a estar ajena de problemas, pues pueda sobresalir incluso con estas nuevas condiciones que han generado incluso la propia pandemia, que van a dictar muchos de los cambios en el futuro. Ven adelante si quieres. Gracias. Sí, yo creo que, fíjate, Roberto, creo que más que ser más tolerante, Estados Unidos como la ex gran potencia, ¿no? Y hoy en una potencia en reconstrucción interna, creo que tiene que ser mucho más flexible y está mostrando una mayor capacidad de adaptación. Creo que en ese sentido Estados Unidos está muy consciente de la realidad global. Hay algo muy importante que junto con el proceso de desglobalización, desde el Foro Económico Mundial se ha planteado la necesidad y la urgencia de tener un nuevo capitalismo, el capitalismo que necesitamos en el siglo XXI. Y a partir de ahí se manejan temas interesantísimos como esta adaptabilidad a los nuevos contextos económicos y comerciales. Y cómo es que países líderes en ciertas regiones, ¿no?, que han empujado la agenda comercial y económica del mundo, como lo es Estados Unidos y en los últimos años China, la India, etcétera, deben tener nuevas formas de relacionarse con sus socios comerciales, desde la parte de responsabilidad social corporativa, gobernanza, ¿no?, gobernabilidad, etcétera. Pero creo que Estados Unidos llega a un punto de inflexión, en el que no tiene en realidad mucho margen de maniobra. El escenario en Europa es preocupante. Mientras más se prolongue la guerra entre Rusia y Ucrania, las cadenas de suministro y el tema comercial, energético, seguirán golpeando los mercados, habrá más especulación. Hay un tema muy importante con el que llega Estados Unidos y es el incremento de población por abajo de la línea de la pobreza en su propio país. Entonces, estas condiciones económicas generan pues la necesidad de adaptabilidad y de tener no solamente, como decías, una mayor tolerancia, sino una mayor capacidad de flexibilizar ese rol, ¿no?, preponderante que se tuvo durante mucho tiempo para mantener el equilibrio de poder en la región y en el mundo. Y entonces eso genera que la expectativa respecto a la participación de la economía de los Estados Unidos en la región y de fortalecer la región para hacerla competitiva, creo que es una de las prioridades que hoy vemos en la agenda trilateral y que acompaña, por supuesto, la preocupación también desde Canadá por la presión que hay en Gran Bretaña, ¿no?, de empujar a los miembros de la Commonwealth pues a que acompañen y fortalezcan el crecimiento del propio Reino Unido.
Roberto, a ver, la pregunta es buenísima y creo que más profunda de lo que a veces podemos expresar. A ver, yo creo que el conflicto ideológico entre Estados Unidos y China es muy profundo, ¿no? En muchos temas, pero principalmente en el tema tecnológico y principalmente en industrias, digamos, futuro, ¿no? Inteligencia artificial, telecomunicaciones, el manejo de las redes, etcétera. Ese conflicto que no sabemos cuánto va a durar, pero podríamos decir que al menos algunos años o posiblemente algunas décadas, sí va a distanciar mucho a Estados Unidos de China en lo empresarial, ¿no? Las empresas, muchas restricciones, si bien ya las hemos visto en los aranceles que impuso Donald Trump. Mira, algo en lo que sí tanto demócratas como republicanos se ponen de acuerdo, y mira que hay pocas cosas en las que se ponen de acuerdo, y lo estamos viendo ahorita en el Congreso, es esta competencia con China. Ninguno de los dos, ni los demócratas ni los republicanos, ahí no hay polarización en Estados Unidos. Nadie en Estados Unidos quiere que China gane la carrera tecnológica, punto. Y para ganar esa carrera tecnológica, Estados Unidos sabe y está consciente que necesita aliados. Me parece que los aliados naturales que Estados Unidos busca, Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, Israel, la India en algunas cosas, hoy ya no juegan el mismo rol de aliados que en otro contexto. Me parece que México hoy juega un rol mucho más de aliado ante esta carrera tecnológica que la que podría jugar el propio Japón por la distancia, ¿no? Esa es la gran oportunidad de México. Cómo jugamos un rol de aliado con Estados Unidos frente a esa disrupción que hoy existe en el mundo de estas dos grandes potencias, y lo hemos visto en ejemplos muy prácticos. Ante tu pregunta de Estados Unidos es más tolerante, yo coincido con Arlet, creo que tolerante no es el tema, sino que sí se han dado cuenta de una necesidad para su propio mercado y para su propio beneficio, que está ya no solamente en México, con Colombia habían estado trabajando mucho hasta que hubo un rompimiento también recientemente obviamente por la elección en Colombia. Me parece que van a regresar a trabajar muy fuerte con Brasil. Lula es un político muy de mucho colmillo en ese aspecto de promoción económica de su país. Y creo que México no lo debe desaprovechar. Recordará, Roberto, el tema de los vehículos eléctricos. El presidente Joe Biden puso una propuesta en el Congreso de los Estados Unidos, si no mal recuerdo, era el Reduction Inflation Act, ¿no? Eran cuatro digamos, temas que iban a impactar la reducción de la inflación. Fue aprobado por mayoría en el Congreso, en el Senado, y una parte de eso era dar un incentivo económico de hasta $7,500 a los coches hechos en los Estados Unidos. La resolución del presidente Biden, o la propuesta, era solamente coches hechos en Estados Unidos. Después hubo un consenso para que incluyeran a México y a Canadá. Se dieron cuenta, y vaya, en tu palabra fueron, digamos, no quiero decir fueron tolerantes, sino más bien se dieron cuenta de la necesidad y de la industria automotriz en Norteamérica y dijeron, vamos a dárselos a todos los autos terminados en Norteamérica, incluyendo a México. Me parece que podemos ver muchas más resoluciones de ese tipo, en el que más que tolerante, Estados Unidos puede ser mucho más incluyente. Ahora, para que eso suceda, México tiene que permitir ser incluido. Y por el tema energético, pues como que pone esa barrera a ser incluido, ¿no? Para ser aliado de alguien pues tiene que haber consenso de los dos lados. Amistad es distinto. Amistad puede ser amigos, pero no hacer negocios. En el caso de ser aliados, y por eso nosotros le llamamos ally shoring, hay un compromiso mucho más allá. Y creo que en México todavía no tomamos una decisión al 100%
de si todavía seguimos jugando un poquito con China y algunas inversiones por ahí en algunas industrias que le pegan a Estados Unidos como la de telecomunicaciones, o estamos 100% con Estados Unidos. Ese tema va a ser importante. Gracias. Sí, si me permiten nada más acotar algo, agregar algo muy breve, justo en esta última parte que dice Enrique, creo que es fundamental comprender que así como Estados Unidos tiene que adaptarse y ser más flexible a los contextos, el gobierno de México, al menos para este sexenio, en lo último que queda, creo que el cambio de enfoque tiene que pasar de la parte ideológica a la parte pragmática, a la parte, ¿no?, del interés económico y comercial, ¿no?, y al crecimiento, más que a la profundidad ideológica que se ha manejado en los últimos años. Porque justamente hablaba Enrique del caso de Brasil, ¿no?, que el presidente Lula hoy tiene un reto enorme en términos económicos y no tiene de otra más que aliarse con Estados Unidos, dejar la retórica progresista populista, ¿no?, y voltear nuevamente al libre mercado y a la apertura del mercado. Y lo mismo pasó en Perú, por ejemplo, hace unos años Perú tenía, ¿no?, un grado de inversión superior al de México, condiciones más importantes de posicionamiento para la inversión extranjera, y justo lo logró de la mano de los Estados Unidos. Entonces, creo que para abonar a este nuevo contexto, Estados Unidos no solamente tiene que dejar, ¿no?, mayor participación, lo vimos recientemente, el presidente Biden está regresando a una política muy importante que manejó cuando fue vicepresidente, ¿no?, el Buy American, que es justamente, ¿no?, la versión del Make America Great Again, pero la versión de Obama y la versión de Biden de esta promoción del consumo de productos nacionales y regionales. Entonces, creo que esa parte va a ser importante en la definición de nuevas estructuras comerciales para la región. Muy bien. Arlene, Enrique, hablando un poco de este tema de Estados Unidos, China, el papel de México y de Brasil, comentábamos aquí un poco este planteamiento central que trae el presidente de una integración de todo el continente americano, ¿no?, y de sustituir todas las importaciones del continente asiático. Y platicábamos esta contraparte de Brasil, que el presidente que Lula dice que ellos quieren como una mayor alianza con China. A mí me gustaría saber su visión, pues, sobre este planteamiento del presidente y cómo podría llevarse a cabo esta integración, si es viable o no. Empiezo yo, Arlene, esta vez. A ver, yo creo que el presidente López Obrador ha jugado en varios momentos un rol de liderazgo en Latinoamérica, ha buscado ese liderazgo ante muchos de los países de Latinoamérica. Yo creo que hoy en día, por el contexto que ya hablamos en la pregunta pasada, hay una nueva oportunidad, no solamente para México, país vecino de Estados Unidos, sino para toda la región. Arlene hablaba de Perú y de Brasil, yo comenté el caso de Colombia. Colombia llevaba un amplio trabajo con Estados Unidos en materia, por ejemplo, aeronáutica y de defensa. Otros países como Costa Rica han logrado desarrollar ciertas industrias de la mano de Estados Unidos, como centros de comunicación y telemarketing, etcétera. Entonces, hay oportunidad para toda la región, definitivamente la hay, ¿no? Estamos hablando todavía del mercado más importante de consumo del mundo, y ante el cambio tecnológico de algunas plataformas, como la de vehículos tradicionales a vehículos eléctricos, la plataforma ahora de 5G en telecomunicaciones, todo el tema, por ejemplo, médico. Estados Unidos, el 90% de las medicinas genéricas que se consumen en Estados Unidos, que además son el 80% del mercado de las drogas que se consumen en Estados Unidos, de las medicinas que se consumen en Estados Unidos, vienen de China y de India. Estados Unidos tiene una necesidad brutal de restablecer o de crear nuevas cadenas de suministro en materia de medicinas genéricas, por ejemplo, y hay muy poco en Latinoamérica. Todo el tema de minerales esenciales. Brasil es súper potente en minerales que hoy le vende principalmente a China. Estados Unidos va a buscar definitivamente que se le vendan más a ellos, restringiendo la venta a Brasil.
Entonces, yo sí veo mucha oportunidad para los mercados de Latinoamérica. No sé si lo buscaría a través de una negociación y de integración, a través de algún mecanismo, sino más bien mucho más pragmático, como decía Arlene. Ya hay muchos mecanismos, utilizaría algunas plataformas, como es el caso mexicano. Muchas empresas latinoamericanas podrían hacer negocios a través de una plataforma comercial que ya tiene México hoy con los Estados Unidos y Canadá. El tiempo va a ser bien relevante, Patricia, ¿no? O sea, el tiempo de respuesta por muchos temas inflacionarios, temas de talento. El tema de talento va a ser bien, bien importante. Latinoamérica tiene una ventaja, así como México tiene una edad promedio de 28 años, 29 años, pues Latinoamérica en general debe de andar en 26, 27 años. Esa es una gran ventaja. Pero por otro lado tienes una gran desventaja, que es hoy no tienes los skills para esas industrias que se requieren en Estados Unidos y en Canadá. Esa complementariedad de Estados Unidos aportando los skills, y lo vamos a ver en la declaración del lunes o del martes. Inversión en materia de educación, intercambios entre México, Estados Unidos y Canadá en universidades, etcétera. El tema es la implementación de esos programas. Siempre los vemos anunciados, el reskilling, ¿no? Vamos a invertir millones de dólares en reskilling, pero la implementación de eso tarda tiempo. Y si no lo empezamos a hacer hoy, pues las industrias que van a requerir ese talento en 5 años no van a tener ese talento. Esa es la gran oportunidad. Sí, definitivamente coincido en que es un momento de oportunidad para el continente. Creo que una de las cosas que más favorece la posibilidad de una integración, ¿no? Económica y comercial, si bien no desde un mecanismo, porque creo que ya es demasiado el número de tratados y de vinculaciones, ¿no? Y son inoperantes, que es lo más triste, ¿no? México es uno de los países que más tratados tiene firmados, que más mecanismos de cooperación económica y comercial tiene, pero también somos el país que menos los pone en práctica. Entonces, creo que una mirada hacia el sur ha convenido, por supuesto. Sin embargo, yo me preguntaría, ¿no? ¿Qué tan dispuestas están estos países de América del Sur de integrarse en un mecanismo o de generar todo esto cuando la tendencia de estos gobiernos de izquierda, progresistas, ¿no? Llamados así por ellos mismos, es más bien al cierre de las economías y a la focalización del desarrollo económico en puntos muy estratégicos del Cono Sur. Creo que de ahí entonces podríamos partir para ver qué tanta voluntad política habría de integrarse en un gran mecanismo operativo de comercio y que por supuesto en esa nueva realidad del continente pues también tendríamos que ver la expectativa que hay respecto a los Estados Unidos, porque muchos de estos países pareciera, y lo hemos visto con los mecanismos de cooperación en materia migratoria, por ejemplo, en el Triángulo Norte, ¿no? Como lo que esperan son programas de ayuda de los Estados Unidos para paliar situaciones que son responsabilidad de los gobiernos expulsores de migrantes. Entonces, creo que de ahí, y en ese contexto tendríamos que preguntarnos, Estados Unidos, qué tan viable es que genere esta aportación. Los procesos, como decía Enrique, de upskilling, de reskilling, ¿no? Incluso de llevar a la nueva tendencia de power skills, ¿no? De esta nueva generación de habilidades que se requieren para la generación Z, que está trabajando ya a distancia y que ya es parte activa del trabajo híbrido y demás, pues tendríamos que ver. En el corto plazo es materialmente imposible lograrlo, de forma que para que fuera algo muy realista, no solo ambicioso, sino realista, pues ya tendríamos que estar trabajando en todo esto, ¿no? Y creo que una de las cosas que más destaca en este momento es la urgencia política, ¿no? Que tienen los gobiernos de América del Norte, porque evidentemente los temas de continuidad política apremian tanto el gobierno de México como para el gobierno de los Estados Unidos y el mismo gobierno canadiense. O sea, hoy en día creo que todas estas trazas que empezamos a ver, que han llegado tarde, por supuesto, porque en el caso de México y de los Estados Unidos, con una agenda política tan apretada en los tiempos, ya estamos en la antesala de la sucesión presidencial en ambos países, y entonces
en 2 años poco podríamos ver realistamente, ¿no? de un mecanismo de cooperación continental que pudiera permitir la estabilidad económica, ¿no? de los países de América del Sur. La disparidad en el desarrollo político, económico y social, la cantidad de personas por debajo de la línea de la pobreza, pero más preocupante aún, la cantidad de personas con hambre en América Latina apremia, y no podemos esperar quizá a los resultados de las siguientes elecciones o a ver la configuración de los próximos congresos para ver cómo operamos todo esto. Creo que mientras el mundo siga en la inercia, ¿no? de llegar o no llegar a un mundo post-pandémico, tendremos que entender nuevas realidades, nuevas prioridades, y tendremos que, deberemos tener la capacidad de adaptar estas nuevas realidades económicas y comerciales a contextos que ya, lo digamos así, ¿no? El futuro ya nos alcanzó. Entonces, vamos un poco atrás en esta parte, y ese rezago, pues creo que solamente puede darse desde las políticas públicas de cada país, para que entonces sí se empiece a reconstruir el entorno económico, ¿no? de México, de Nicaragua, de El Salvador, y entonces puedan operar los mecanismos que ya existen, ¿no? Porque poco se habla, por ejemplo, del TPP. Iniciativa valiosísima que podría generar un intercambio, un fortalecimiento, y que incluso, ¿no? en ese sentido, pues Estados Unidos podría vivir de forma continua los beneficios de una regionalización mucho más activa a partir de mecanismos como este, por ejemplo. Muchas gracias. Arlene, Enrique, pues ha sido muy gratificante escucharlos en el marco de esta 10ª Cumbre de Líderes de América del Norte. No sin antes, para manera de cierre, quisiera preguntarles, he escuchado con atención lo que plantean sobre la oportunidad que tiene la región y, no menos importante, pues el foco de esta reunión, que es América del Norte. Escuché con atención los riesgos que implica que no se pongan de acuerdo los 3 países para tratar de potencializar el comercio y otros tipos de acuerdos que hay en materia migratoria, en materia de cambio climático, ¿no? Que ahí están, se han anunciado con mucha espera. Sin embargo, pues, como bien mencionan, la puesta en marcha es lo que los detiene. Yo les preguntaría, como bien menciona Arlene, el cambio político en México ya está en marcha. Es el último año realmente en el que López Obrador tiene influencia política antes de las elecciones. Y sin embargo, las empresas, los inversionistas, por ejemplo, en el caso del maíz transgénico, han decidido mejor llevarlo a otro sexenio, otra administración. 2025, ya cuando López Obrador y sus políticas no estén, digamos, de manera vigente, ¿no? Que haya otro liderazgo. Lo mismo pues sucede en el ambiente político de Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de esta reunión? Que si bien son reuniones programadas, se tienen que dar año con año, en este contexto en el que urge una integración para competir con Asia y hacer frente a otros problemas que enfrenta la región, fundamentalmente en migración y cambio climático, ¿qué podemos esperar realmente de un evento de esta magnitud, donde los 3 líderes de una de las regiones más competitivas se unen a hablar? Enrique, si quieres empezamos contigo. Sí, a ver, un par de cosas. Digamos que el rol de otros actores alrededor de todas estas negociaciones entre México, Estados Unidos y Canadá, y en particular hablando del sector privado de los 3 países, me parece que vamos a ver una mucho mayor participación del sector privado. No solamente me refiero a la cumbre, que sí tendrá, se llevarán a cabo ciertas reuniones de trabajo empresariales. Es bien importante, ¿no? El rol, siempre hablamos aquí, hablamos de esta gran oportunidad, hablamos de reskilling, hablamos de nearshoring, hablamos de inversión, hablamos de energía y de nuevas industrias. Al final del día, quienes implementan eso, pues son las empresas, ¿no? Y el rol y participación del sector privado de los 3 países me parece que es súper importante. Yo creo que vamos a ver también, Emanuel, como resultado un relanzamiento de la relación México con Canadá. México y Canadá habíamos, digamos, siempre nuestra relación había estado en el marco de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no?
en la renegociación del USMCA o del TEMEC, pues la relación entre México y Canadá se ceñía a ciertos factores específicos de negociación dentro del marco de Estados Unidos. Y me parece que México y Canadá, con un crecimiento bien importante en comercio en los últimos años y de inversión también, van a jugar un rol cada vez más importante en esta trilateralidad, ¿no? Y me gustaría verlo y creo que es algo que va a suceder. Y también, vaya, ¿qué esperar de la cumbre? Yo creo que más continuidad en la institucionalidad, ¿no? Yo siempre digo, las instituciones importan, ¿no? Me parece que el cambio de tono que se ha dado, porque sí se ha dado un cambio de tono desde la llegada de los tres presidentes, de los tres líderes, Andrés Manuel con lo suyo, el presidente Biden con todo este tema de Buy America, y el primer ministro Trudeau, los tres, a partir de una relación institucional con el High Level Economic Dialogue y estas reuniones de trabajo de los líderes que pues tuvimos una en el 2021 y los grupos de trabajo en materia migratoria y de seguridad y energéticos, ha cambiado el tono para mejor. Y me parece que son esas instituciones, o sea, la institucionalidad que le da a la región el USMCA, aún y cuando haya disputas, aún y cuando haya conflicto, pero cuando existe un mecanismo de solución de esa controversia y se respeta, me parece que le da mucha confianza a la región y le da confianza al inversionista y al consumidor en el largo plazo. Ojalá y veamos eso a partir de esta reunión del lunes y el martes. Sí, yo coincido en que debe haber un relanzamiento de la relación trilateral, un reposicionamiento de la región, que en estos últimos años, a consecuencia o no de la pandemia, coincidencia o no, se ha visto un poco nublada, ¿no? Operativamente al TEMEC le falta mucho. Hay que reconocer que hay áreas de oportunidad muy grandes, que así como hay grandes ventanas de oportunidad, también hay áreas de mejora, y también hay que reconocer que ninguno de los tres países, insisto, por la pandemia o no, está en las mejores condiciones. No estamos en nuestro mejor momento como región. Sin embargo, tenemos todo el potencial de crecimiento. Creo que una de las cosas que vamos a ver es esta muestra de cordialidad y de acercamiento. El mensaje político es sumamente importante para una condición de estabilidad en la región y sobre todo para la certeza y la confianza de los inversionistas. Hacía falta un pronunciamiento conjunto. Hacía falta este acercamiento entre el presidente López Obrador y el presidente Joe Biden. No lo hemos visto en estos años. Y creo que algo muy importante que ocurrirá es esta fotografía, ¿no? De la mano, los socios comerciales, los aliados, por primera vez después de varios años, ¿no? Por lo menos desde el 2020 a este momento, no había habido un acercamiento y una oportunidad para poder decir, estamos aquí y tenemos, ¿no?, confianza en cada uno de nosotros. Esa parte creo que va a ser fundamental para bajar la especulación, llega en un momento idóneo, ¿no?, de cara a este 2023 que se antoja sumamente complejo en la parte económica de forma global, y que de alguna forma no permitirá a los inversionistas extranjeros pues llegar a cada uno de los países en diferentes industrias, y a pesar, por supuesto, de las controversias comerciales. En la parte institucional, creo que el mensaje para el gobierno de México es muy importante, ¿no? Las instituciones, por supuesto, que importan, y también importa la diplomacia tradicional. O sea, importa no la retórica de bote pronto en las mañanas, importa, por supuesto, una línea y una plataforma de política exterior y de diplomacia comercial y económica, que México había venido teniendo y ejerciendo de manera muy importante, posicionando al país, a las industrias y a los capitales, ¿no?, con una cara muy diplomática y bastante articulada a través del Servicio Exterior Mexicano. Creo que es fundamental que se dé ese mensaje, pero más allá de la retórica, de las fotografías, de la diplomacia, lo que tenemos que ver los mexicanos de a pie, las y los ciudadanos, son acciones puntuales, ¿no? Programas, actividades que se traduzcan en más empleo,
en estabilidad del poder adquisitivo y que empecemos a ver que realmente la inflación empieza a bajar, que en realidad empecemos a ver que las condiciones económicas para los microempresarios y los medianos empresarios ven finalmente cumplida la promesa del TEMEC. Uno de los cambios importantes en esta renovación del NAFTA, en esta transición del NAFTA hacia el TEMEC, era la participación de los micro y medianos empresarios en la economía regional, y no lo hemos visto. Entonces, esto apremia porque en los 3 países, por supuesto, la base emprendedora, los micro y los pequeños empresarios, los medianos empresarios, pues, esperan el desarrollo de la región para poder hacer frente a estas grandes oportunidades que tiene no solamente América del Norte, sino también el continente. Excelente, muchas gracias de verdad por su participación, muy importante, crucial va a resultar también ver lo que sucede en los siguientes días. Arlene, muchísimas gracias. Enrique, gracias de verdad por participar. Patricia, Emanuel, gracias a todos y gracias a todos los que se conectaron. De verdad vamos a seguir también analizando más este tema porque yo lo decía al principio, amigos, aliados, socios, hoy es un momento crucial para esta relación. Gracias a todos, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, un gusto.